¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos de inmediato con nuestro primer invitado. Él es el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, quien, bueno, sorprendió el día domingo pasado con un golpe periodístico interesantísimo, que es la entrevista a Steve Bannon, quien es calificado como la persona que diseñó la estrategia que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Gracias por estar acá, Alex. No, gracias, Fernando. ¿Qué tal han sido las repercusiones de la entrevista así antes de meterse en...? Han sido importantes, es decir, hemos visto que incluso personas más bien de una ideología o filosofía opuesta, como Gabriel Boric, dijeron que esto era muy importante, que la izquierda tenía que leer bien esa entrevista, porque finalmente ahí había una clara muestra de lo que ellos tenían que enfrentar. Por otro lado, muchas felicitaciones de mucha gente. Me han llegado también requerimientos de prensa de otros países para reproducir la entrevista. Creo que Bannon nunca había dado una entrevista así en medios latinoamericanos o de habla hispana incluso. Así es que el impacto ha sido, yo creo, muy positivo y muy tremendo, porque me parece que es una entrevista que tiene mucha carne como del punto de vista del contenido. No, yo no me fui al oye, tu pelea con Trump o lo de Cambridge Analytica, que es el tema como más contingente, que son cosas que pasan, digamos, y quedan ahí, sino que más al fundamento. Y eso me pareció que es lo más rescatable. Y él fue muy sincero, ¿eh? Él no escondió absolutamente nada de... Bueno, no es particularmente Steve Bannon, así como Trump, Sí. Personas que usan eufemismos o que les gusta arrancarse por los márgenes, no, van directo. No, van directo al grano. Así que me pareció muy interesante tanto la entrevista con él, una persona muy agradable, así, además por lo demás, como las reacciones que hubo, que fue un poco de desconcierto incluso, como de, chuta, esta cuestión está ahí y ahora la estamos viendo, y como un poco de asombro, te diría, por lado a lado. O sea, No, eso es indudable. Ahora, lo interesante, creo yo, es un poco lo que tú decías al principio, que es examinar el contenido, porque ahí Steve Bannon, que fue, llamémoslo así, el ideólogo de la llegada de Trump a la Casa Blanca, dice cosas que de alguna manera contradicen o por último tienen un significado distinto de cosas que se decían antes de esto. Y yo lo dije en una editorial, pero el populismo era algo considerado nocivo, era algo considerado malo, era algo que incluso aquí se vinculaba exclusivamente con la izquierda. Y sin embargo, él reivindica el populismo, lo reivindica absolutamente y dice que el populismo de derecha es lo que viene ahora, con lo que de alguna manera manda un mensaje, creo yo, respecto de qué es lo que tiene que hacerse en términos de política para utilizar los mecanismos de la democracia para eventualmente llegar al poder sobre la base de elecciones. absolutamente. Mira, el concepto que él arrojó es bien interesante. Toma uno de los elementos centrales del populismo, que es esta revuelta contra las élites, que es, digamos, la sensación de que aquí hay un grupo abusivo, corrupto. Él habló mucho de los globalistas, esta élite globalista, ¿verdad?, que ha creado todas estas instituciones, ya sea internacionales o intergubernamentales, etcétera, y también en las grandes empresas, grandes corporaciones internacionales contra las cuales también habla, que según él están todos en la misma cama, digamos, abrazados, y que estas élites están desoyendo las necesidades, las inquietudes y los intereses de, él habla mucho de working class, de la clase trabajadora en Occidente. Entonces él dice, esto es una revuelta contra los globalistas, esto es una revuelta contra esa élite que aparte vive en condiciones muy ventajosas respecto de la gran mayoría y que tienen una agenda que la gente no quiere. La gente quiere sentir que su ciudadanía vale. Entonces él dice, nosotros estamos reivindicando el valor agregado del concepto de ciudadanía. Usted es ciudadano, entonces usted es la prioridad para el estado en el cual usted se encuentra. No, entonces ahí empieza, por ejemplo, con el tema de la migración. Dice, la clase trabajadora no quiere migración ilimitada que venga a competir por salario, por servicio social, etcétera, etcétera, etcétera. Contra lo que los globalistas están promoviendo, que es una cosa más bien abierta, que todo el mundo venga y todo. Porque, primero, dice los globalistas, no skin in the game. O sea, ellos no asumen los costos ni las consecuencias de esto. Segundo, están llevados por una filosofía, una visión, una ideología que también se desconecta de lo que la masa realmente tiene por preocupación, y tercero, son sus propios intereses los que están de por medio. Entonces hay un poco como esto que las grandes corporaciones o otros también les interesa que haya mano de obra
más barata, porque con eso hay una serie de ventajas económicas para ellos, pero al final el ciudadano común y corriente que ya está en ese país es el que sufre de esas consecuencias. Y la verdad es que si uno lo ve desde el punto de vista del análisis, más allá si uno está de acuerdo o no desde el punto de vista normativo, como si eso es lo correcto o no es lo correcto, creo que tiene algo de razón, o bastante razón, porque si tú ves lo que fue Trump, básicamente atacó esas cosas. Y él lo dice en la entrevista que yo le hice. Dice, mira, nosotros hablamos de seguridad nacional, ese es un tema, y los otros temas fueron básicamente que la clase trabajadora tuviera algo que decir en todas las decisiones que se están tomando. El tema migratorio, el tema de comercial con China, que también le dio mucho a China, le da muy duro. Sí, él siempre ha sido muy anti-China. Muy anti-China porque sostiene que lo de Trump, que básicamente China seguía una política de subsidio de sus exportaciones que está desindustrializando a Estados Unidos y que por lo tanto eso ha llevado a que muchos trabajos se hayan desplazado hacia China y hacia otras partes y ha afectado mucho toda esa parte de la clase trabajadora norteamericana, básicamente, ¿no? Y creen, y este es un tema importante, Fernando, y me parece, que los distintos países quieren preservar su identidad. Ese es un tema muy, muy relevante para ellos. Es decir, no se compran esta onda multiculti, como se dice, de que todo da lo mismo y todo es igual y que vengan todos y kumbaya, somos todos felices, sino que la tesis es que los países que ya tienen sus propias culturas, tradiciones que han evolucionado por mucho tiempo, bienvenida la migración y todo eso, con mucha moderación, pero no si llega al punto de amenazar la identidad, las tradiciones, valores y costumbres que ellos tienen originalmente. Ahora, eso que Bannon dice en la entrevista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, él no se hace cargo para nada de lo que fueron las formaciones de los países, incluyendo Estados Unidos, que está formado sobre la base de la inmigración, está formado sobre la base de una identidad que se está construyendo todavía y que tiene montones de facetas. Y por lo tanto, lo que a mí me llamó mucho la atención respecto de eso es que él dice, mira, de alguna manera, voy a parafrasearlo, esto podía estar todo bien en determinadas circunstancias, pero de repente hay un punto cero nuevo. Claro. Hay un punto de partida y se acabó. Es decir, que el cubano que escapó de Cuba, el que está en Miami, hoy día no quiera que otros hagan lo mismo que hicieron ellos, está bien. Claro. Está bien. O sea, hay una cosa, hay un ámbito moral también ahí en que él no lo aborda directamente, pero dice, a ver, mira, se cerró la capacidad de Estados Unidos, en este caso está hablando ahí, de recibir gente perseguida o de recibir gente asilada o gente que está sufriendo en otros países. ¿Por qué? Porque llegaron después. Punto. Mira, yo creo que él te contestaría, no sé, no, yo no le hice esa pregunta específica por la historia. Yo supongo que te contestaría un poco en la línea de Huntington, ¿no? De Samuel Huntington, que fue profesor de Harvard y escribió este libro famoso, Who We Are. Aparte de ese, también escribió uno que se llama Who We Are, ¿Quiénes somos?, básicamente. Donde él hace una gran diferencia entre la migración que vino originalmente a Estados Unidos, básicamente de Europa, cristiano, en fin, con ciertos valores que se integraron rápidamente en un país. Blanco, póngame. Además, un país también gigantesco donde no había nadie, te fijas, y migraciones como la latina, que ha sido la más grande después de esas, digamos, en la historia de Estados Unidos, en que los valores, las costumbres, incluso ciertas tradiciones religiosas son distintas, ¿eh? Él pone mucho el énfasis en el protestantismo y esas cosas. Supongo que Bannon algo te diría de eso, que no es igual y que incluso en esa época también había filtros y se seleccionaba gente y todo, pero las circunstancias de hoy son tales que probablemente lo que él te diría, y de hecho de alguna manera lo insinúa, es que ya la voluntad del americano promedio de seguir recibiendo inmigración, incluso ese inmigrante que llegó de Cuba hace 40 años, ya no está, o sea, se acabó. Sí. Y esa es una realidad política con la que tenemos que trabajar. Digamos, si él lo ve como analista, a ver cómo ganó la elección, él dice, esa es una realidad política y no hay nada que hacer, esa cuestión está ahí. Y el que no lo cache, el que no entienda esto, va a perder. Así de simple. Y el Partido Demócrata, y me lo dijo claramente, el Partido Demócrata está tan desconectado de esta realidad, porque está tan, además, inmerso en toda esta cosa políticamente correcta, que dice, me parece que va a seguir perdiendo las elecciones. Si no corrigen eso, van a seguir perdiendo una elección después de la otra. Porque no quieren aceptar que the working class, la clase trabajadora que ellos siempre representaron,
no quiere este globalismo desenfrenado, no quiere toda esta inmigración gigantesca que hoy día esos números cada vez más grandes y que altera además no solo las condiciones laborales, la competencia por servicios públicos, sino también el sentido de identidad, digamos, de integración que existe dentro de las distintas comunidades a las que llegan. Entonces, yo creo que tiene un punto que es válido ahí, porque más allá si uno quiere que el mundo sea así o no quiere que no sea así, hay un problema de psicología social, complica Jonathan Haidt con el tema de las migraciones que son muy masivas en lugares que ya están ocupados. Porque claro, si tú estás llegando a un lugar donde no vive nadie, da lo mismo. Pero cuando llegas a ciudades, llegas a sistemas en los cuales tienes que competir por recursos, por trabajo, por un montón de cosas, y aparte tus costumbres son muy distintas, entonces sí se produce una ansiedad y sí se produce un problema en materia de tensiones sociales. Sí, ahora eso básicamente lo que está señalando Bannon en esa entrevista y en su pensamiento es que se acabó el tiempo, que a mí me pareció bien fuerte lo que plantea. Se acabó el tiempo de lo que podríamos denominar la solidaridad como tal. Sí. La solidaridad mundial. Este es la proyección del ráscate con tus propias uñas proyectados a países o a situaciones. O la lógica de la meritocracia. Mira, tú pudiste llegar en el tiempo en que se podía llegar, bingo, eres gringo. El otro gallo llegó atrasado, con las mismas o peores condiciones, lo lamento, se cerró la puerta por razones psicológicas. Ahora, en tema migratorio, fíjate que él dice que sí van a tener políticas, o sea, que él plantea que haya políticas de migración selectivas y de acuerdo a lo que la economía norteamericana va necesitando y de acuerdo a lo que la ciudadanía va tolerando. O sea, yo creo que el principio es que decida el ciudadano americano, no que decida la élite completamente aislada en cuatro puertas de lo que le parece políticamente correcto para felicitarse y abrazarse en los Starbucks de Manhattan después por lo buenas personas que son. Esa es un poco la filosofía de él, que decida de acuerdo a las necesidades de la clase trabajadora y por supuesto la gente calificada va a seguir llegando. Eso es una cosa que él también dijo, no en la entrevista, pero yo se lo digo, que él dice, hay gente calificada, que el brain power, digamos, todo este capital humano que es importante para la economía norteamericana tiene que tener una posibilidad de entrar, pero a nivel de clase trabajadora más promedio, más básicamente la idea es que se priorice el bienestar de ellos por sobre cualquier preocupación con el resto del planeta. O sea, que nuestra prioridad es al ciudadano americano. Y de eso nos vamos a preocupar, los que ya están, básicamente. Y tú tienes razón en el sentido, claro, algunos están porque llegaron antes, entonces otros no van a poder estar porque no van a poder llegar después. Y él dice, mala suerte, así son las cosas. La realidad política hoy día es esa. Si no nos hacemos cargo de eso, esta cuestión va a terminar peor, porque la ansiedad, la tensión dentro de Estados Unidos se está acumulando, es una realidad. Y los partidos tienen que capitalizar esto. Y él dice, la élite globalista es de derecha y de izquierda. Él dice, no, esto no es una cuestión republicanos contra demócratas necesariamente. De hecho, Trump se tomó por asalto prácticamente el Partido Republicano, porque los mismos republicanos no estaban atendiendo lo que ellos vieron como una urgencia, esta necesidad que hay, esta pulsión, como le gusta hablar a algunos, ¿no es cierto?, en la población norteamericana, una buena parte de la población norteamericana. Entonces, interesante porque él me dio un dato, me dice, mira, Hillary Clinton sacó 1,6 millones de votos de afroamericanos que no votaron por ella, que habían votado por Obama. Dice, no votaron por Trump, pero están en un proceso de transición, porque ellos y los latinos, me dicen en esa entrevista, van a ser los que van a entender que lo que les conviene es nuestra opción, porque ellos tampoco quieren que lleguen millones de personas a competirle por sus trabajos, por los servicios públicos y todo lo demás. Entonces, el análisis que él hace esto está recién empezando y nos vamos a mover cada vez más hacia allá, ¿te fijas? Sí, ahí cuando él dice esa frase... Claro. De, qué sé yo, el populismo de derecha es lo que va a revolucionar y cambiar... Claro, y que va a ser la fuerza más poderosa de las próximas décadas. Y dice, fíjate que las élites estas, digamos, van a ser incapaces, él cree que van a ser completamente, de los globalistas van a ser incapaces de aceptar esto, porque va tan contra su doctrina, contra su filosofía, contra su convicción también profunda y contra sus intereses, que eso es lo otro, porque además él habla mucho de que Estados Unidos, por ejemplo, hoy día es un state capital, es una especie de estado medio fascista, ¿sí?, corporativista, donde los intereses económicos están funcionados con los intereses políticos y por lo tanto se están rascando la espalda los unos a los otros. Esto lo han dicho varios economistas, Luigi Zingale y varios que han escrito cosas de ese estilo, como que el lobby está capturando el gobierno en Estados Unidos de una manera gigantesca, todas estas empresas, ¿cierto?, a expensas del resto. Entonces, él en ese sentido lo que plantea es
Él dice esto es un movimiento populista de base capitalista, ¿no es cierto? Que es una cosa también muy histórica de los gringos, este populismo como de base capitalista que se revela contra las élites. Tiene como te decía antes, una base muy fuerte en el Hollywood de los años 60, 50, donde todo el cine de Frank Capra y una serie de otros que justamente hablan de esta llegada lo visualizan como la llegada del ciudadano a Washington. Así es. Y se dan cuenta de un montón de diferencias y de saltos y por lo tanto viene la reacción en contra. Y Bannon fue productor de Hollywood y le fue bastante bien, ganó mucha plata y tú sabías, o sea, él algo debe saber, supongo yo, de esa historia. Ahora, es un tipo muy, se nota que es un tipo muy ilustrado, ¿eh? Además es alguien que trabajó en Goldman Sachs, pasó por Harvard Business School, o sea, no es un tipo así básico, sino que es un tipo bastante sofisticado. Ahora, que tenga razón hasta qué punto es otro tema, pero es un tipo bastante sofisticado en su análisis. Y él está convencido, dice, esto no es algo emocional, dice él, esto es algo racional. La gente está entendiendo que nosotros somos los que le convenimos, que no le conviene tener toda esta competencia, que no le conviene que China desindustrialice a Estados Unidos y por lo tanto van a votar por nuestra propuesta, así de simple. Y él anticipa que en las elecciones que vienen ahora en noviembre Trump va a mantener el Senado, que la House, digamos, la Cámara de Representantes podría perderla, pero él cree que incluso también la pueden ganar. Hoy día todo el mundo está dando un poco por perdida, pero que incluso la pueden ganar y que puede salir reelegido. O sea, ahora, ¿qué piensa una persona como esta que tiene que diseñar estratégicamente cómo plasmar esta pulsión que, según lo que tú has descrito, tiene las características de lo que hemos hablado? ¿Qué tiene él que decir respecto, por ejemplo, de variables que históricamente tenían mucho sentido en Estados Unidos? Por ejemplo, la acogida, que era una cosa muy... Estados Unidos, cuando se crea la OTAN, cuando se crean estas primeras lógicas multilaterales de defensa mutua, era la lógica de, mira, somos parecidos. La idea de constitucional estadounidense de que todos son iguales y que todos buscan la felicidad. Es decir, la variable de los valores, si tú quieres, que hacen que la humanidad sea humana y no sea una mezcla de pulsiones exclusivamente de competencias de egoísmo. Bueno, yo creo que él te diría que en el proyecto histórico norteamericano, ahora no quiero hablar por él porque no le hice esta broma, pero la sensación y porque yo estuve harto tiempo hablando con él, o sea, la entrevista obviamente tú sabes, es una fracción de lo que uno conversa y después se encuentra en el almuerzo, qué sé yo, pero probablemente él te diría que siempre los norteamericanos tuvieron una apertura a acoger al que viene de afuera y a integrarlo, pero que nunca se confundieron en el sentido de que ellos iban primero. Probablemente te citaría hasta John Winthrop con este famoso discurso de City upon a Hill, que tenemos que ser el modelo que todo el mundo, ¿no es cierto?, mira. Esto fue en 1630, por ahí, uno de los primeros colonos que llegan a Estados Unidos. Entonces, creo que no se confunde. O sea, te diría, mira, acá siempre la prioridad fue Estados Unidos. Si aceptamos esa migración en un minuto es porque nos convenía y la necesitábamos. Teníamos un país gigantesco, que tenía un continente entero prácticamente, que teníamos que poblar y teníamos que mandar gente al este, digamos, que no se había todavía trabajado nada, estaba todo abandonado y eso era lo que necesitábamos en ese momento. Pero ahora las circunstancias son distintas. Yo supongo que te contestaría algo de ese estilo. Y aparte, no es una cosa que él ve solo para Estados Unidos. Fíjate que él ha estado asesorando o en contacto con movimientos como el de Orbán en Hungría, con gente como los del Brexit en Inglaterra. ¿Estuvo con Bolsonaro asesorándolo o no? Mira, Bolsonaro lo desmintió. Sí, por eso mismo te pregunto, porque muchos lo dijeron. Que se dijo mucho. A mí todo lo que me dijo es que él se había juntado con sus hijos en Nueva York y bueno, le había dicho esto de que tenían que cuidarlo porque lo iban a tratar de matar. Cosa que después efectivamente pasó. Pero a mí no me sorprendería. Yo no te lo puedo confirmar a ciencia cierta, pero a mí no me sorprendería. Él obviamente anticipó el triunfo de Bolsonaro. De hecho, el mismo amigo que sale publicada esta entrevista sacó más o menos el porcentaje que él predijo, entre 55 y 60%, que él calculaba que Bolsonaro iba a sacar. Y básicamente su tesis es, mira, Brasil es un país que está al borde de la anarquía. Tienen prácticamente una guerra civil con 68.000, casi 70.000 asesinatos al año de los reportados, porque los no reportados son mucho más.
tienes una corrupción completamente desatada a nivel de élites políticas, y no solo políticas, empresariales también, y una economía que está colapsada. ¿Qué esperan? Un poco eso es lo que él dice. ¿Qué esperan que pase en Brasil? ¿Que sigan más con lo mismo? Entonces él dice, Bolsonaro lo que está diciendo es que tiene que restaurar el orden y la legalidad y mejorar el problema económico. Esa es la única manera de salir adelante. Entonces, contra lo que él dice el Economist, porque yo le pregunté, porque el Economist ha sido muy en eso, no sé, ha sido bastante enérgico, ¿no es cierto? En decir que este tipo puede ser una amenaza, no sé qué. Entonces él contesta al revés, el Economist no dice nada de todo esto. O sea, lo único que dicen es que Bolsonaro puede ser una amenaza para la democracia en Brasil, pero no dicen nada de todo esto, que la democracia, en el fondo la democracia en Brasil no está funcionando. Eso es lo que dice. ¿Qué democracia están hablando? Entonces hay que corregir todo esto para que tenga sentido hablar de que hay un sistema que vale la pena preservar. Pero cuando tú tienes una manga de ladrones que te están gobernando, cuando tú tienes que la gente no puede salir a la calle porque la matan en cualquier esquina, y 7 de las 20 ciudades más peligrosas del mundo están en Brasil, imagínate, una especie de guerra civil en muchos sectores, y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué quiere preservar el Economist? Ese es el punto. Ahora, yo entiendo el argumento del Economist de que si se termina convirtiendo en un dictador, que es algo que va a haber que ver, ¿no es cierto? Pero básicamente él dice, la gente ya no quiere más eso. La gente no está dispuesta a tolerar ese tipo de condiciones más, porque no puede vivir así. Así de simple, no tiene otra alternativa. No puede vivir así. Entonces, votan por un tipo como Bolsonaro, que él lo define como un héroe. Yo creo que Bolsonaro es un héroe, dice Bannon, y que él puede ser el gran salvador de Brasil, si es que efectivamente logra sacar adelante sus proyectos y todo lo demás. Antes de hacerte la pregunta, traerte Chile un poco con Bannon, te quiero preguntar, una de las cosas que esta nueva derecha populista, para usar su concepto, hace, es que, a diferencia de incluso la derecha conservadora liberal clásica o la izquierda o centroizquierda, no mira a los militares como último recurso para situaciones externas, sino que mira a los militares como cómplices y socios en el control de cualquier situación del país. Por eso tú tienes militares para frenar tanto la inmigración como en Estados Unidos ahora, como eventualmente la podrías tener para enfrentar el narcotráfico, como la puedes tener para guerras externas. Hay una cosa ahí asociada a la represión legal, si tú quieres, o la represión del Estado, que no lo miran con ojos típicos de la democracia tradicional. No, ellos son en ese sentido... A ver, ellos analizan... El Estado tiene que cumplir por rol primordial la protección de la vida y la libertad de las personas, ¿ok? Y para eso tiene la fuerza, el monopolio de la fuerza. Si no lo cumple, fracasa en su misión principal, y por lo tanto el orden que sostiene ese Estado, que puede ser una democracia o no una democracia, pero estamos hablando de una democracia, pierde su legitimidad. La ciudadanía no lo va a apoyar. Y yo creo que es un análisis correcto desde el punto de vista de que efectivamente, cuando la gente llega a un punto, las cosas llegan a un punto de crisis, ya la gente empieza a buscar alternativas, y Brasil puede ser un ejemplo. Ahora, dentro del sistema democrático, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Alguien como Bolsonaro, si quiere cumplir con lo que promete, no puede descartar usar el ejército, porque el problema es tan gigantesco. De hecho, el alcalde de Río, el anterior, ya había metido al ejército en Río para controlar la favela, y sabemos que Calderón metió al ejército en México para combatir el narco y toda esa cuestión. Ahora, ¿cómo le funcionó o no le funcionó? La verdad es que yo soy bastante crítico. Pero efectivamente, cuando el problema es de una magnitud que ellos estiman que es suficientemente grave, no tienen en ese sentido demasiado reparo en utilizar los recursos que el Estado tiene a su disposición. Y parte de esos recursos son la fuerza pública, obviamente, pero después está el ejército, cuando el problema llega a ese nivel. Ahora, no creo que para ellos tampoco sea tan fácil llegar y usar al ejército, pero yo creo que asumen un costo político más grande si es que no hacen nada, o si es que dejan que las cosas pasen nomás. Ahora, cuando tú activas a los militares en cualquier país, los activas en términos incluso civiles o en toda esta lógica, y tú generas situaciones donde eventualmente puede haber riesgo de conflicto. Estados Unidos, de hecho, a ver, si es que hay un país en el mundo contemporáneo que ha conocido conflictos bélicos por montones, es Estados Unidos, que ha estado metido en prácticamente todos ellos. Por lo tanto, no es para Estados Unidos un problema, si tú quieres, anatemático, el que eventualmente tengas que invadir un país o meterte a guerra con algún país.
Sin embargo, para la gran mayoría de los países eso es una tragedia brutal. Bannon, yo lo he escuchado, por ejemplo, 2 o 3 entrevistas anteriores donde él incluso ha deslizado la posibilidad de que de repente situaciones bélicas controladas y qué sé yo que haya no son tan mal miradas. Sí, ahora, él también ha sido crítico del el imperialismo, no el imperialismo, porque no usa, hasta donde yo conozco, tanto esa palabra, pero sí de este intervencionismo militar americano en todos lados, que tampoco es algo que él cree que necesariamente siempre beneficia al ciudadano norteamericano, que es su preocupación, es cómo volvemos el poder al ciudadano para que lo beneficie y le sirva a él, no a la élite que está gobernando, no a los intereses corporativos, todo ese tema. Ahora, en casos de política exterior, si te vas al caso de Brasil, por ejemplo, que tiene un problema con la crisis migratoria venezolana también, la crisis de los refugiados venezolanos hoy día es más grande que la crisis de los refugiados sirios en términos de números. Y Duque en Colombia tiene un problema gigantesco, están entrando 5.000 venezolanos todos los días a Colombia. Eso es un número gigantesco y está empezando a desestabilizar partes de Colombia. Yo no sé efectivamente qué va a cambiar en el caso de Bolsonaro. Claramente él se estaría mucho más dispuesto a hacer algún tipo de intervención con las Fuerzas Armadas, no probablemente contra los refugiados, pero sí con el régimen de Maduro. Si la situación llega a ser grave. Fíjate que a mí me dan unos números de que aquí a los próximos 7, 8 años se calcula que pueden llegar a 8 millones los refugiados venezolanos, si es que sigue a este ritmo. Y eso es un problema serio para el resto de los países que los están recibiendo, porque no te da la capacidad. Te fijas, tus poblaciones empiezan a generar también una resistencia cuando esos números son tan grandes. Entonces, yo creo que, claro, Bolsonaro, personas como Víctor Orbán, personas como Marine Le Pen, personas de ese tipo, Trump, dudan menos a la hora de utilizar la fuerza. Y el caso de Norcorea creo que lo demostró, donde Trump efectivamente en algún minuto se pensó, este tipo los va a bombardear. O sea, sí, todo el mundo está pensando, este tipo, aparte está loco, le va a apretar el botón y los va a borrar del mapa. Y tal vez por eso es que el norcoreano Kim finalmente aceptó negociar. Ahora es una cosa arriesgada, pero finalmente... Sí, yo eso lo miré al revés, digamos. Yo dije, mira, podía haberlos borrado del mapa efectivamente, pero resulta que los tipos tenían los ensayos nucleares uno tras otro, claro, y de repente lo que básicamente el que cedió fue Estados Unidos. Y dijo, a ver ya, te voy a reconocer como uno más del club. Ah, sí, claro, ¿no? Te voy a reconocer, y por eso lo criticaron, y por eso lo criticaron tanto a Trump de aquello, digamos. Este gallo que había sido un dictador suelo y basureado eternamente, de repente tiene capacidad nuclear, claro, y entonces lo suben al club y ya le dieron la bendición, digamos. Sí, pero le exigieron que se calmara con el tema nuclear. Sí, sin duda. Ahora, sí, te quería preguntar un poquitito, todas estas cosas que él plantea, yo creo que hay un porcentaje, Axel, extraordinariamente, si tú quieres, exclusivamente de retórico en determinadas cosas. Esto de que ellos quieren que el ciudadano tenga cuenta, etcétera, acá allá. Que tenga voz, claro. Que tenga voz, que tenga acá allá. Las personas que caminan o transitan por esa lógica, Trump y todo Estados Unidos, no son particularmente grandes benefactores de sus trabajadores o de sus propias personas en sus propios negocios, así que uno... No necesariamente, claro. Claro, no necesariamente, entonces uno dice, ok, lo cierto es que ellos, en el caso de Estados Unidos, encontraron un mecanismo para poder derribar una estructura de élite política republicana y demócrata y meter a los outsiders, llamémoslo así, claro, adentro de la política. Pero en Inglaterra, fíjate qué pasó con el Brexit, pasó parecido, Es decir, el Brexit era algo que nadie se esperaba, muy pocos se esperaban, y finalmente terminó ocurriendo y la élite no lo vio venir. O sea, yo cuando hablo de la élite financiera, hablo de la élite política, del Fondo Monetario Internacional, toda esta gente, todos los estudios que salían y todo lo que predecían era, primero, que Inglaterra se acababa con el Brexit y segundo, que el Brexit no iba a ganar. Y terminó ocurriendo que ganó. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que hay un punto que es cierto en esto. Las élites a las que pertenecemos nosotros también están desconectadas en buena medida del mundo real, de la gente que está ahí, que no es la que viaja todos los días, que no es la que tiene estas redes internacionales y todo eso. Y Neil Ferguson, me acuerdo que él, a quien conozco mucho, era partidario de Remain, de que Inglaterra no se fuera del Brexit. Y cuando salió el Brexit, él después dijo, mira, yo si me hubiera dado un par de vueltas por los pubs del interior de Inglaterra, me habría dado cuenta, primero, de los problemas que aquejaban a esta gente, que no son los que nosotros vemos, y segundo, de que el Brexit iba a ganar.
O sea, y uno de mis grandes errores fue haber apoyado esta cuestión del Remain, de quedarse dentro de la Unión Europea. Entonces yo creo que esa confesión que él hace es muy decidora de lo que está pasando a nivel de quienes controlan básicamente las instituciones internacionales, los gobiernos y también las grandes empresas, en buena medida, porque son todos más o menos amigos. Tú ves que sale Obama y se va a dar charla de $400.000 con sus amigos, se va a vivir a la isla de Richard Branson, lo primero que hace. O sea, es cierto, viven, yo no estoy a ese nivel, pero Richard Branson no me invita a su isla, pero viven a ese nivel, ¿te fijas? Y hay una desconexión que es lo que explica también por qué partidos tan duros están surgiendo. Por ejemplo, en Alemania hoy día el segundo partido más grande es un partido de derecha dura. O sea, la AfD, algo impensado. Merkel está a punto de renunciar. Está algo impensado. Y en parte por la política de ella, en parte importante. Lo ves en Francia, lo ves en Europa del Este. Lo estás viendo en Italia. La coalición esta que está gobernando una cosa imposible de haberse imaginado. Kurz en Austria, el canciller acaba de anunciar, el canciller de Austria, que se retira del pacto migratorio de las Naciones Unidas, que no va a firmar esa cuestión, porque quiere tener él el control sobre quién entra y quién sale de su país. ¿Y eso por qué? Porque hay una presión popular en Austria y en Europa en general por ponerle un cierto freno a esta cuestión, ¿ah? Y por lo tanto, esta cosa así poco de reacción políticamente correcta que hemos visto en las élites nos afecta a nosotros. Pero a la gallada para abajo no le llega, no le está importando. Es como los dichos de Bolsonaro, que son impresentables, los dichos homofóbicos, estas cosas. La gente está viendo que en la esquina la están matando. Entonces, para ellos la prioridad no es el dicho políticamente incorrecto, sino a ver si el tipo controla, ¿no es cierto?, y liquida a los delincuentes. ¿Ah? Y no nos olvidemos, y esto yo lo dije en una columna ya en el Mercurio, no nos olvidemos, y este es el riesgo, que si no nos preocupamos de esta cuestión, las democracias sí son básicamente vulnerables, porque un tipo como Duterte es un tipo que tiene una tremenda popularidad y es un salvaje. Filipinas. ¿Sí? En Filipinas, exacto. Axel, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias por estar acá. Volvemos.